Hola a todos, bienvenidos a la clase 10 del módulo de organizaciones sociales y comunitarias. Esta es la última clase de la unidad 1. Con esta clase finalizamos la primera unidad del módulo y lo que toca ver hoy día tiene que ver con las funciones de las organizaciones sociales dentro de la sociedad. Esto está muy relacionado con lo que vimos en la clase 9, donde hablamos de los ámbitos de acción de las organizaciones sociales. Pues bien, si nosotros sintetizamos un poco todos los ámbitos que vimos, vamos a poder eh, realizar una clasificación relativamente general de distintas funciones que desempeñan las organizaciones sociales dentro de la sociedad. Cuando hablamos de funciones sociales estamos en definitiva diciendo para qué sirven las organizaciones sociales, qué aporte le generan a la sociedad. Básicamente eso es lo que decimos cuando hablamos de funciones, ¿ya? Veamos cuáles son los objetivos de la clase de hoy. El objetivo general es el mismo que hemos tenido en las últimas 4 clases: entender qué son y cuál es la importancia social de las denominadas organizaciones sociales y comunitarias. Objetivos específicos, los que corresponden a la clase de hoy en particular: conocer cuáles son y en qué consisten las principales funciones que desempeñan las organizaciones sociales, ¿ya? Es decir, las comunitarias, no comunitarias, gubernamentales, no gubernamentales, ¿ya? Vamos a considerarlas todas. No olvidemos que siempre vamos a estar trabajando sobre el concepto de organización social como un concepto general, entendiendo que dentro de las organizaciones sociales vamos a tener unas que son comunitarias, otras que son no comunitarias, unas que son gubernamentales, otras que son no gubernamentales, ¿ya? El segundo objetivo específico: identificar ejemplos concretos de organizaciones sociales que desempeñan cada una de las funciones que vamos a identificar o que vamos a señalar en la primera diapositiva, ¿ya? Comencemos entonces. Las organizaciones sociales y sus funciones. Bueno, nosotros vimos en la clase anterior, en la clase número 9, diversidad de ámbitos de acción dentro de los cuales se movían o dentro de los cuales trabajaban las organizaciones sociales. Bueno, esa variedad significativa de ámbitos de acción muestra la importancia que tienen las organizaciones sociales dentro de la sociedad en lo que respecta a la atención de las problemáticas sociales, ¿ya? En otras palabras, las organizaciones sociales tienen una diversidad enorme de ámbitos de acción, ¿ya? Lo cual evidencia que son realmente importantes dentro de la sociedad, ¿ya? Para atender problemas que se consideran de tipo social. Entonces, cuando hablamos de la importancia que tienen las organizaciones sociales dentro de la sociedad, eso nosotros lo podemos conceptualizar bajo el concepto de función social o funciones sociales de las organizaciones sociales, ¿ya? Aunque suena un poco repetitivo, pero es lo correcto, ¿ya? Como entidades obviamente dedicadas al ámbito de lo social. Entonces, cuando nosotros hablemos de funciones sociales de las organizaciones sociales, vamos a estar en definitiva diciendo en qué radica la importancia de las organizaciones sociales, ¿ya? Si ustedes recuerdan, alguna vez nosotros hablamos en el módulo de sociología básica, una de las primeras clases, hablamos del enfoque teórico del funcionalismo, ¿ya? ¿Y qué decía el enfoque teórico del funcionalismo? Em, que la sociedad estaba compuesta por distintos grupos, instituciones, distintas partes, digamos, distintas estructuras sociales, cada una de las cuales cumplía una función, ¿ya? Y generalmente se podía identificar como algo positivo para la sociedad, para satisfacer alguna necesidad que tenía la sociedad. Y por ese motivo existía la familia para satisfacer la necesidad eh, de educación de los nuevos miembros que se integraran a la sociedad, por ejemplo, ¿ya? También existía, por ejemplo, la religión que le daba sentido de vida a las personas, etcétera. Ya ahí tenemos distintas instituciones o componentes de la sociedad eh, que cumplen una función para satisfacer alguna necesidad de la sociedad. Es lo mismo que estamos diciendo acá, estamos aplicando en realidad el enfoque del funcionalismo, el enfoque teórico del funcionalismo. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de las funciones sociales que cumplen las organizaciones sociales, estamos diciendo en definitiva eh, qué es lo que hacen las organizaciones sociales que resulta positivo para la sociedad, ¿ya? Y en general, nosotros vamos a identificar todas estas funciones que están acá, ¿ya? Estas que están en el tercer párrafo.
¿ya? Obviamente que van a haber otras, ¿ya? Pero nosotros en general vamos a quedarnos con estas, porque son las más importantes y cuando nosotros comenzamos a ver todos los ejemplos que vimos de organizaciones sociales de distintos tipos, ¿ya? Dedicadas a distintos ámbitos de acción, vamos a ver que la mayoría va a estar dentro de uno de estos tipos de funciones o dentro de algunas de estas funciones, ¿ya? Algunas de estas funciones que están aquí en el tercer párrafo. Entonces, en general, ¿qué tipo de funciones sociales cumplen las organizaciones sociales? ¿O en, en qué radica su importancia? ¿Ya? Eh, para la sociedad, obviamente. Asistencia social. ¿Ya? Las organizaciones sociales prestan asistencia social. Ya vamos a ver qué significa eso. Eh, para distintos grupos, distintas comunidades, distintos grupos de población. ¿Ya? ¿Qué otra cosa importante hacen las organizaciones sociales? Resguardo de derechos. También es algo sumamente importante. Resguardo de derechos humanos sociales, ¿ya? Referido a las personas, los grupos, las comunidades. ¿Ya? También hay un grupo importante eh, una diversidad importante de organizaciones que eh, resguardan los derechos de las personas, de los grupos y de las comunidades. ¿Ya? En ese sentido es algo importante que hacen dentro de la sociedad. Otra función social, prestación de servicios. Ya también hay muchas organizaciones que prestan servicios para la comunidad, para la sociedad en general, que son muchas veces complementarios a los servicios que desarrollan o que prestan otras organizaciones, ¿ya? Generalmente organizaciones gubernamentales o del Estado que no son sociales, ¿ya? Entonces hay muchas organizaciones sociales que prestan servicios en la comunidad, que prestan un servicio específico, ¿ya? Información, atención frente a desastres, cosas como esas. Ya vamos a dar algunos ejemplos que nos van a permitir entender bien específicamente a qué nos referimos con prestación de servicios. Pero es otra función que cumplen muchas organizaciones sociales. ¿Ya? Otra función, desarrollo social. También hay muchas organizaciones sociales que se dedican a generar desarrollo social dentro de la sociedad. ¿Ya? A que las personas ojalá superen la situación de pobreza, mejorar la calidad educativa, eso es desarrollo social. Otra, protección medioambiental y animal. Esa es otra función muy distintiva, que no la podemos encasillar en ninguna de las anteriores. ¿Ya? Por eso que es una función específica y por eso que nosotros la podemos distinguir. ¿Ya? Por el hecho de que eh, no la podemos incluir en ninguna, no lo podemos incluir en asistencia social, en resguardo de derechos, prestación de servicios. ¿Ya? Es algo totalmente distinto. ¿Ya? Por eso la dejamos como una función separada. ¿Ya? Otra función que cumplen las organizaciones sociales dentro de la sociedad, resguardo y difusión del patrimonio cultural. También es algo sumamente específico que desarrollan muchas organizaciones y que no la podemos clasificar o incluir dentro de las otras categorías que estamos viendo. Y una última función social que he identificado para las organizaciones sociales, desarrollo territorial y comunitario local. Ese también es algo muy específico, que atañe a algunos tipos de organizaciones, no a todos. ¿Ya? Y se refiere a algo muy particular que tiene que ver con el desarrollo de las comunidades que comparten un territorio, que se basan en un territorio en común. Eh, por lo tanto, lo podemos identificar como una función bien específica o algo bien particular dentro de todo el espectro de cosas que hacen las organizaciones sociales. ¿Ya? Entonces, en definitiva, para resumir, cuando hablamos de funciones sociales estamos aludiendo, así lo pudiéramos decir en términos bien simples, eh, digamos a los roles ya que cumplen las organizaciones sociales dentro de la sociedad. ¿Ya? Eh, es decir, ¿qué hacen? Eso en definitiva, ¿qué cosas hacen las organizaciones sociales dentro de la sociedad que resultan importantes para la sociedad? ¿Ya? Que representan un aporte para la sociedad. Es decir, aquellas actividades generales que desarrollan las organizaciones sociales dentro de la sociedad que resultan en un beneficio para la sociedad. En definitiva, una función social, como hemos estado diciendo. ¿Ya? Eh,
Ahora, una misma organización social puede cumplir una o más de estas distintas funciones, ¿ya? O sea, puede hacer más de una de estas cosas que estamos viendo acá, ¿ya? Puede cumplir más de alguno de estos roles, ¿ya? Puede dedicarse a la asistencia social, puede resguardar los derechos, puede prestar servicios, eh, puede orientarse al desarrollo social. Eventualmente alguna organización podría tener todas esas características, cumplir todas esas funciones, ¿ya? Eh, pero va a depender de la organización de la cual estemos hablando, ¿ya? Eh, Sin embargo, la mayor parte de las organizaciones se van a destacar por una de estas funciones, por hacer una de estas cosas, digamos, ¿ya? Eh, sin que, insisto, sin que eso signifique que no puedan desarrollar otras funciones de estas que están identificadas acá, ¿ya? En algunos casos vamos a encontrar, por ejemplo, como sale acá, el Instituto de Derechos Humanos de Chile, ¿ya? Cumple una función relacionada con el resguardo de derechos, es decir, la B que vimos acá, ¿ya? A eso se dedica principalmente. En eso radica la importancia que tiene el Instituto de Derechos Humanos, ¿ya? Eh, Su importancia en relación con el resguardo de derechos sociales, ¿ya? De derechos que atañen a las personas, de derechos humanos como se le llama muchas veces. Eh, pero también, secundariamente, digamos, cumple una función de prestación de servicios, ¿ya? En el sentido de de que entrega información y conocimiento a la ciudadanía respecto a la temática de derechos humanos, ¿ya? De hecho, si uno revisa la página del sitio web del Instituto de Derechos Humanos de Chile, ahí salen todas sus funciones, ¿ya? Todas las cosas que hacen, todos los roles que cumple el Instituto de Derechos Humanos. Y uno de ellos tiene que ver con entregar la información y conocimiento a la ciudadanía en general, ¿ya? De educar a la ciudadanía, ¿ya? Y eso es una prestación de un servicio, ¿ya? Entonces el Instituto de Derechos Humanos, como vimos acá, se caracteriza particularmente por cumplir una función relacionada con el resguardo de derechos. Esa es su función principal. El Instituto de Derechos Humanos existe para velar por el resguardo de los derechos humanos de las personas, ¿ya? Pero también secundariamente o complementariamente presta servicios de distintos tipos, y uno de ellos es entregar información y educar a la ciudadanía respecto del tema de los derechos humanos, ¿ya? Y ahí tenemos un ejemplo de una organización que cumple más de una función, desempeña más de una función dentro de la sociedad, ¿ya? Y vamos a encontrar algunas que puedan cumplir 3 o 4 de estas que estamos viendo acá, ¿ya? Perfectamente. Sobre todo cuando estamos hablando de instituciones, perdón, organizaciones que son internacionales, que están relacionadas con temas de pobreza, por ejemplo. Ya ahí se mezclan muchas de estas funciones, de asistencia social, de resguardo de derechos, prestación de servicios, desarrollo social. Sobre todo en ese tipo de organizaciones se mezcla todo eso, ¿ya? En algunas otras no, por ejemplo la de protección medioambiental y animal, eh, eso obviamente no va a tener mucho que ver con la asistencia social, ¿ya? Porque ahí está enfocado en otro, en otro aspecto, en otro ámbito, ¿ya? Eh, pero va a depender de cada organización, y la idea obviamente aquí es es entregar una visión general, no analizar caso por caso qué pasaría con este caso específico, con este otro. Lo importante es que ustedes sepan que todo esto, todas estas funciones que nosotros identificamos acá, las cumplen distintas instituciones, ¿ya? Y obviamente, por lo que acabo de decir, esto no significa que todas las instituciones cumplan todas estas funciones que están aquí. No, eso no es lo que estamos diciendo. Estamos diciendo que de los millones de organizaciones sociales que existen en el mundo, eh, se puede deducir o se puede inferir que digamos que ese universo de organizaciones, esa totalidad de organizaciones, permiten satisfacer todas estas necesidades que están aquí: asistencia social, resguardo de derechos, prestación de servicios, desarrollo social, etcétera, porque son necesidades de la sociedad, ¿ya? Eso es lo que nosotros a eso es a lo que aludimos cuando hablamos de funciones sociales. Cuando hablemos de funciones sociales, pues yo no quiero que se confundan con el término, porque es un término simple, ¿ya? Estamos hablando de cosas como los roles que cumplen dentro de la sociedad las organizaciones sociales, las necesidades que satisfacen, las actividades que desarrollan, todas esas cosas,
todo eso que acabo de decir eh, tiene que ver con lo que son las funciones sociales de las organizaciones sociales dentro de la sociedad. ¿Ya? Veamos un poco en general de qué se trata cada una de estas funciones. ¿Ya? Partamos con la asistencia social. ¿Ya? ¿Con qué tiene que ver esa función? ¿Ya? Tiene que ver con la ayuda de tipo humanitario o social prioritaria, ¿ya? Que diversas organizaciones sociales se encargan de proporcionar para aquellos grupos que se encuentran en una situación de crisis o de vulnerabilidad extrema. ¿Ya? Generalmente tiene que ver con cosas como la alimentación, la salud, la vivienda. ¿Ya? Ayuda de tipo humanitaria o social, ¿ya? Prioritaria. ¿Ya? Generalmente tiene que ver con cosas que son de necesidad básica, alimentación, salud, por ejemplo, escasez de agua, escasez de medicamentos, personas que no tienen dónde vivir, personas que han sido, eh, que están refugiadas por la guerra, personas que son perseguidas políticamente, cosas como esas, que son graves, que son extremas, que tienen que ver con condiciones de crisis o vulnerabilidad que es extrema. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el enfoque que tienen las organizaciones que prestan asistencia social? ¿Ya? Es un enfoque predominantemente asistencialista, por eso que en la función se llama asistencia social. ¿Ya? Ustedes creo que deben conocer esto del enfoque asistencialista, porque eh, es el enfoque con el que nació el trabajo social, ¿ya? De asistencialismo. ¿Ya? Es decir, de ayudar a las personas, pero no para tratar de solucionar los problemas de fondo, sino que para disminuir temporalmente la situación de precariedad, de vulnerabilidad o de sufrimiento que puedan tener las personas. ¿Ya? Eso tiene que ver con el asistencialismo, ¿ya? Y también tiene que ver con esto de ¿cómo se llama?, de entregarle las cosas a la persona, ¿ya? No hacerlos partícipes de sus cambios. Ese es el asistencialismo también, ¿ya? De entregarle todo hecho a la persona, pero eso obviamente al final no, o sea, se entendió que eso no ayudaba mucho, ¿ya? Cuando se querían resolver los problemas a fondo, ¿ya? El tema es que hay problemas que no se pueden resolver porque son muy complejos. La pobreza en África es un tema demasiado complejo que difícilmente una organización ni todas las organizaciones juntas pueden resolver. ¿Ya? Entonces, frente a cruzarse de manos y no hacer nada o prestar una ayuda aunque sea de tipo temporal, es mejor prestar la ayuda de tipo temporal. ¿Sí? Porque eso tiene que ver con eh, ayudar a reducir el sufrimiento de las personas, aunque sea de manera temporal. ¿Ya? Entonces, esa es digamos, es una necesidad que tiene la sociedad, por decirlo de alguna manera, eh, eh, esto de generar algún tipo de intervención que ayude a paliar o a reducir la situación de sufrimiento que tienen muchos grupos de población en distintas partes del mundo. Esa es una necesidad que tiene la sociedad, ¿ya? Y esa necesidad está insatisfecha obviamente y alguien tiene que satisfacerla, ¿ya? Y o sea, una gran cantidad de organizaciones sociales se encargan de satisfacer esa necesidad. Obviamente los gobiernos también lo hacen, ¿verdad? Instituciones que son intergubernamentales o de carácter gubernamental, no necesariamente sociales, también se encargan muchas veces de ese aspecto, ¿ya? Pero también hay un sinfín de organizaciones de tipo social, ¿ya?, que se encargan de satisfacer esa necesidad de asistir, ¿ya?, de ayudar a las personas que están en una situación de vulnerabilidad o de crisis extrema, ¿ya? Y en ese sentido se dice que una de las funciones que tienen las organizaciones sociales dentro de la sociedad es prestar asistencia social, ¿ya? ¿Y quiénes cumplen esta función? ¿Ya? Organizaciones como Médicos Sin Frontera, ACNUR y el Hogar de Cristo, por ejemplo, acá en Chile. ACNUR es una institución que pertenece o está vinculada con las Naciones Unidas y que está enfocada en
los refugiados, los refugiados, digamos, eh, a causa de la guerra, principalmente, ¿ya? A causa de la guerra y los conflictos armados dentro de distintos países, ¿ya? Es una institución de carácter internacional muy importante que se encarga de atender las necesidades urgentes de las personas que son refugiadas, ¿ya? Por asuntos bélicos generalmente. Médicos Sin Fronteras también, ¿ya? Médicos Sin Fronteras trata de resolver paliativamente problemas de salud que se presentan en zonas donde la medicina es muy precaria, ¿ya? Y son no solamente atención de salud, sino que también abastecimiento de medicamentos y cosas como esas, ¿ya? Y el Hogar de Cristo, como ustedes saben, tiene mucho que ver con atención de personas en situación de calle, de brindarle un refugio temporal a las personas, ¿ya? Que no tienen donde dormir, por ejemplo, ¿ya? Eso es asistencia social, ¿ya? Un enfoque asistencialista, ¿ya? Porque todas estas acciones que se desarrollan son importantes para reducir el sufrimiento que tienen las personas en determinados momentos, que son millones de personas, ¿ya? Pero lamentablemente ninguna de esas acciones resuelve los problemas de fondo, ¿ya? Y tampoco tienen que resolverla porque no están orientadas a eso, no están orientadas a resolver los problemas de fondo, ¿ya? Entonces, cuando decimos que la asistencia social no resuelve los problemas de fondo, no estamos diciendo algo malo, ¿ya? Porque Médicos Sin Fronteras, ACNUR, el Hogar de Cristo, no, la función que desarrollan, sus actividades que desarrollan, no están destinadas a resolver los problemas de fondo, están destinadas a mejorar en lo posible la situación de las personas en un momento determinado, ¿ya? Entonces ahí tenemos una primera función. Otra, resguardo de derechos, ¿ya? Resguardo de derechos. Es una cantidad enorme de organizaciones que se encargan de resguardar los derechos de las personas, ¿ya? Tiene que ver con el trabajo de protección y promoción de los derechos humanos que atañen a todas las personas, ¿ya? Esto lo hablamos en la clase anterior. Y por ende, que atañen a distintos grupos de comunidades, niños, mujeres, minorías sexuales, pueblos indígenas, etcétera, adulto mayor, discapacitados, etcétera. Van a haber un montón, ¿ya? Y cuando hablamos de derechos humanos, nos referimos generalmente a 5 tipos, que como les dije lo mencionamos nosotros en la clase número 9, ¿ya? Los derechos civiles, que son los más básicos de todos, y que tienen que ver con el derecho a la vida y la seguridad, que tienen todas las personas, ¿ya? Derecho a vivir en paz y vivir de manera segura. Los derechos políticos también, el derecho a participar de la vida pública y sus instituciones, el derecho a votar, por ejemplo, el derecho a pertenecer a un partido político, ¿ya? El derecho a fiscalizar lo que hacen las instituciones públicas. Todos esos son derechos políticos, ¿ya? Los derechos económicos, ¿ya? Por ejemplo, tiene que ver con el derecho a contar con trabajo remunerado, libremente escogido y con un salario equitativo, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de eso nos damos cuenta de inmediato por qué son derechos, ¿ya? Si en gran parte si todas esas cosas que nosotros estamos hablando no se violaran o no se incumplieran, no se llamarían derechos, ¿ya? Se llaman derechos porque se incumplen demasiado, ¿ya? Por eso es importante señalarlos como derechos, ¿ya? Todos estos que estamos viendo aquí se incumplen, y demasiado. Y por eso es que existen tantas organizaciones que se encargan de velar por la protección y la promoción de este tipo de derechos, ¿ya? Eh, los derechos sociales también, ¿ya? Y los derechos sociales tienen que ver con cosas como el acceso a la salud, el acceso a la educación y a recibir este tipo de servicios con una calidad que sea apropiada, entre otras cosas. Ya estoy mencionando algunas cosas generales solamente. Y también por último están los derechos culturales. Los derechos culturales tienen que ver con el derecho que tienen todas las personas a formar parte y participar libremente de la cultura que uno elija, ¿ya? Siempre y cuando obviamente esa cultura que uno elige eh, no, no transgreda, perdón, los derechos de otras personas, ¿ya? Creo que el ejemplo que ocupé para explicar esto tenía que ver con que en este caso no se considera, por ejemplo, no se considera el derecho a participar, por ejemplo, de una subcultura neonazi, por ejemplo, ¿ya? Eso no se consideraría como un parte de los derechos culturales. En general, obviamente, hay muchas sociedades donde sí se puede, ¿ah? Porque tiene que ver con la jurisdicción que existe en cada sociedad. En muchas sociedades
eso se podría dar, ¿ya? No estoy seguro en cuál, pero en algunas de Europa creo que hay hay como ciertas libertades que apuntan hacia ese tipo de cosas, ¿ya? Pero en general no, ¿ya? Em, entonces, por ejemplo, querer participar o formar parte de una subcultura que sea neonazi, eso en la mayoría de las sociedades no va a considerarse un derecho cultural. ¿Por qué? Porque la subcultura neonazi se supone que es una subcultura que fomenta el odio, el genocidio, la discriminación, etcétera. Por lo tanto, viola los derechos de otras personas, ¿ya? Pero, ¿qué se consideraría así como un derecho cultural? Eh, el derecho, por ejemplo, a participar de una cultura que se base en la pertenencia sexual o la identidad de género, mejor dicho, ¿ya? ¿Por qué? Porque eso en general no viola el derecho de ninguna otra persona, ningún derecho de otra persona, ¿ya? Tiene que ver con una decisión personal eh, que no afecta a los derechos de otras personas, ¿ya? Puede afectar la escala de valores o la moralidad de algunas personas, pero eso es otra cosa, ¿ya? Entonces, eso también, por ejemplo, el formar parte de una etnia indígena, ¿ya? También eso también es un derecho cultural, ¿ya? Yo quiero participar libremente, ¿ya? De la cultura a la cual pertenezco y quiero representar esa cultura y quiero reproducir esa cultura en la sociedad libremente, ¿ya? Eso es parte de un derecho cultural, ¿ya? Eso es parte de un derecho cultural, ¿ya? Entonces, cuando estamos hablando de derecho a formar parte y participar libremente de la cultura que es, estamos hablando de manifestaciones culturales que se pueden traducir en identidad sexual, pertenencia a una, digamos, a una etnia indígena o originaria, alguna subcultura que tenga que ver con música o lo que sea, ya da lo mismo, pero tiene que ver con eso, ¿ya? Entonces, como ustedes ven, tenemos una serie de derechos eh, que atañen distintas cosas muy específicas, ¿ya? Y como les dije hace un rato, el hecho de que existan tantas organizaciones que se dediquen a proteger este tipo de derechos se debe a que todos estos derechos se violan mucho en todas las sociedades, ¿ya? Por ejemplo, el tema de los derechos económicos. ¿En qué grupo de población se violan mucho los derechos económicos? En las mujeres. ¿Por qué? Porque no tienen un salario equitativo en general respecto de los hombres para una misma labor. Ahí hay un ejemplo de cómo se viola el derecho económico de un grupo de población que representa a cerca del 52 o 51% de la población en muchos países, ¿ya? Eh, y así vamos a encontrar que, por ejemplo, los derechos, los derechos civiles también se violan eh, cuando un órgano del Estado como la policía o las Fuerzas Armadas ejercen violencia sobre manifestantes pacíficos, ¿ya? Ahí hay una violación de derechos civiles y también de derechos políticos. ¿Por qué? Porque no solamente se está violando o transgrediendo el derecho a la seguridad, a vivir tranquilo, ¿ya? A mi integridad física, a mantener mi integridad física, sino que también mi derecho a participar de la vía pública, ¿ya? Las manifestaciones son parte de las manifestaciones eh, colectivas, digamos, son parte de la vía pública, ¿ya? Entonces nosotros vamos a ir viendo que distintos grupos van a estar relacionados con la violación de distintos tipos de derechos, ¿ya? Por eso que eh, en la clase anterior nosotros hablamos de ámbitos de acción, ¿ya? Y cuando hablamos, por ejemplo, de el ámbito de acción que era infancia y juventud, si se recuerdan la caracterización o la descripción que había de ese ámbito, tenía que ver con resguardar los derechos, todos estos derechos que están aquí, pero en esa población, ¿ya? Cuando hablamos de mujer y género, lo mismo. Cuando hablamos de discapacidad, lo mismo. Cuando hablamos de
diversidad sexual, lo mismo. Entonces, cuando hablamos de resguardo de derechos, nos estamos refiriendo a todos esos ámbitos de acción, ¿ya? Porque todas las organizaciones que se dedican a la infancia, al ámbito de la mujer y género, al ámbito de la discapacidad, al ámbito del adulto mayor, al ámbito de la diversidad sexual, todas ellas cumplen la función de resguardar los derechos humanos y sociales de las personas dentro de la sociedad, ¿ya? Y los derechos culturales, y los derechos económicos, y los derechos civiles, ¿ya? Todo eso lo vamos a agrupar en derechos humanos, ¿ya? ¿Quiénes cumplen o qué organizaciones cumplen esta función de resguardo de derechos? Solo como ejemplo, Amnistía Internacional, el Móvil acá en Chile y el OCAC acá en Chile. El OCAC es el Observatorio contra el Acoso Callejero, ¿ya? Solamente algunos ejemplos, hay miles de ejemplos, ¿ya? Acá en Chile hay, no me atrevo a decir miles, pero seguro que hay cientos de organizaciones que se dedican al resguardo de derechos, ¿ya? Y a nivel mundial hay millones, ¿ya? Hay millones de organizaciones que se dedican a esto. Sigamos. Prestación de servicios, ¿ya? Esto es algo distinto, ¿ya? Esto es algo un tanto distinto. Tiene que ver con la entrega de servicios en distintas áreas como la educación, la sanitaria, la jurídica, la laboral, seguridad pública, la cultura, etcétera, ¿ya? Que es realizada por algunas organizaciones y que se puede traducir en cuestiones como entrega de información, gestión de trámites, rehabilitación física, atención frente a desastres, etcétera, ¿ya? Tienen que ver con servicios que prestan muchas veces otros organismos del Estado, ¿ya? Otras reparticiones del Estado, eh, pero que se ven complementadas por distintas organizaciones sociales que consideran que es necesario eh, contribuir a lo que hace el Estado o el gobierno de alguna manera específica que sea distinta, con mayor calidad, más focalizado en algunos grupos, lo que sea, ¿ya? Eh, entonces, cuando tenemos organizaciones sociales que se dedican a la prestación de servicios, nos referimos generalmente a servicios que involucran un trabajo a partir del cual se complementa lo que hacen los organismos gubernamentales, en sectores como los que nombramos: educación, salud, seguridad pública, empleo, el ámbito de la cultura, etcétera, ¿ya? Complementan lo que hace el Estado, ¿ya? Complementan lo que hace el Estado. Bueno, en algunos casos muy específicos, pero muy puntuales, vamos a encontrar algunas organizaciones sociales que desarrollan un servicio que no lo presta directamente el Estado, como por ejemplo lo que hace Bomberos de Chile, ¿ya? Bomberos de Chile es una organización social no gubernamental, ¿ya? Que se dedica a atender siniestros que están relacionados con el fuego, y eso no lo hace ninguna, en el ámbito urbano particularmente, y eso no lo hace ninguna otra institución u organismo del Estado, ¿ya? Entonces, pero es un ejemplo muy particular. La mayor parte de las otras organizaciones que prestan servicios, como dice esta función, dentro de la sociedad, lo que hacen es complementar lo que hacen los organismos gubernamentales o del Estado, ¿ya? Y sectores como los que les mencioné, ¿ya? Eh, entonces, ¿qué organizaciones cumplen la función de prestar algún servicio que sea complementario a lo que otorga o entrega el Estado o los organismos gubernamentales? La Organización Mundial de la Salud, ¿ya? Presta un servicio que es principalmente informativo, de carácter informativo, entrega de conocimiento a la población, eh, ese tipo de cosas, ¿ya? Bomberos de Chile, ¿ya? Él presta un servicio que no lo presta ninguna organización ni ningún organismo del Estado, ¿ya? Pero es un ejemplo muy excepcional, ¿ya? Pero en definitiva igual es una organización que está dedicada a la prestación de servicios, eso es lo que trato de decir, ¿ya? La Fundación Teletón también, ¿ya? También desarrolla un trabajo que em, no sé no sé si podría también considerarse similar a bomberos, porque em, según entiendo el sistema público de salud no tiene ningún servicio similar o parecido a lo que desarrolla la Teletón, ¿ya? No de manera tan focalizada al menos, ¿ya? Bueno, de hecho eso mismo es ¿cómo se llama?
lo que le da razón de ser a la Teletón, el hecho de que no existiera eso, ¿ya? Pero ahí es un poco más cuestionable porque el sistema de salud pública sí incluye algunas instancias que tienen que ver con rehabilitación y esas cosas, ¿ya? Aunque no de manera tan focalizada, eso es lo que habíamos dicho, ¿ya? La Fundación Red Migrante también, ¿ya? La Fundación Red Migrante lo que hace es, como vimos en la clase anterior, es ayudar a los migrantes que están en Chile, ¿ya? De distintos orígenes, los ayuda a gestionar sus trámites, por ejemplo, que tienen que ver con cosas burocráticas, administrativas, eh, para regularizar su situación migratoria dentro del país. Ese es un servicio, ¿ya? Es un servicio que eh, lo cumplen organismos que son gubernamentales, que tienen que ver con organismos que tienen que ver con relaciones exteriores, ¿ya? Con la diplomacia. Eh, y este tipo de organizaciones complementan ese servicio, ¿ya? Porque uno cuando tiene que emigrante tiene que regularizar su situación en un país, eh, tiene que ir generalmente a la embajada, ¿ya? A la embajada o algún organismo que sea similar a a la embajada digamos del país o al registro civil en este caso acá en Chile también, eh, a regularizar la situación que uno tiene como migrante, ¿ya? Y esos son organismos que están relacionados con el gobierno, con el Estado, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la Fundación Red Migrante ayuda a los migrantes a gestionar ese tipo de cosas. Los guía, le ayuda a realizar la gestión, ¿ya? Etcétera. Presta un servicio que es complementario a lo que hacen los organismos gubernamentales, ¿ya? Eso respecto a la prestación de servicios. Desarrollo social, ¿ya? Otra función que cumplen muchas organizaciones sociales dentro de la sociedad. Y tiene que ver con el trabajo que llevan a cabo diversas organizaciones en torno a promover el desarrollo de la sociedad en ámbitos como el social, el educativo, el laboral, el cultural, etcétera, ¿ya? Apuntando a la resolución estructural de problemas como la pobreza, la exclusión educativa o la desigualdad laboral, ¿ya? Si ustedes se recuerdan, lo primero que vimos tenía que ver con la asistencia social, ¿ya? El desarrollo social es como lo contrario, o sea, está muy relacionado, pero tiene un enfoque que es totalmente opuesto, ¿ya? El asistencialismo tenía que ver con entregarle cosas a las personas para disminuir su sufrimiento o su situación eh, temporalmente, ¿ya? En este caso, las organizaciones que se enfocan en el desarrollo social lo que buscan es resolver los problemas de fondo y se centran en problemas que son muy importantes y que afectan a gran cantidad de personas: pobreza, exclusión educativa, desigualdad laboral, ese tipo de problemas, ¿ya? Eh, y como dijimos, a diferencia de las organizaciones que cumplen una función asistencial, las organizaciones que buscan generar un desarrollo social no trabajan desde el enfoque de la dependencia y la ayuda incondicional, ¿ya? Sino más bien desde un enfoque que se orienta a la autogestión de las personas que están siendo favorecidas, que ellas mismas logren generar las condiciones para superar sus problemas, ¿ya? Que se orienta a la autogestión, la participación y el compromiso de las personas, ¿ya? Entonces, eh, organizaciones que cumplen una función de desarrollo social dentro de la sociedad, lo que buscan es entregarle la herramienta a las personas para que esas personas puedan ellas mismas autogestionar digamos, autogestionar digamos, el desarrollo, ¿ya? El desarrollo social, educativo, laboral, etcétera, ¿ya? Su propio desarrollo en esos ámbitos, ¿ya? ¿Y cómo se logra eso? ¿Cómo se logra? Se logra muchas veces a través de eh, eh, iniciativas que tienen que ver como le decía, con entrega de becas, por ejemplo,
para familias que son de escasos recursos, becas para que los hijos estudien en la educación superior, eh, entrega de recursos para que las personas generen iniciativas de negocio, ¿ya? Que les permita autosustentarse, ¿ya? Y no solamente recibir dinero o recibir alimentos, porque cuando eso se termina, la situación no cambia, quedan en lo mismo. Entonces las organizaciones que se enfocan en el desarrollo social no quieren eso, no quieren entregarle dinero a las personas para que lo, digamos, para que satisfagan sus necesidades básicas y después se le acabe el dinero y que vuelvan al mismo problema. Lo que buscan es generar o entregar herramientas que las personas puedan usar eh, para que de manera sostenible en el tiempo esas personas logren mejorar su situación. Y ese tipo de herramientas tienen que ver con cosas como beca educativa, eh, digamos, entrega de recursos para el desarrollo de microempresas, ¿ya? Ese tipo de cosas, ¿ya? Ese tipo de cosas. Proyectos para el desarrollo de cómo se llama, de mejoras en una comunidad determinada, que tenga que ver con agua potable, con energías limpias, cosas como esas, ¿ya? Ese tipo de iniciativas o de acciones tienen que ver con lo que desarrollan las organizaciones sociales que se enfocan en generar desarrollo social, ¿ya? ¿Qué organizaciones cumplen una función que es claramente de desarrollo social? ¿Ya? La Fundación Bill y Melinda Gates, que yo se las mencioné en la clase anterior, que es una fundación de tipo internacional, ¿ya? Que tiene también algunas cosas de asistencialismo, sí, también las tiene, por lo que les decía al inicio, que no todas las organizaciones van a tener solamente o van a cumplir solamente una de estas funciones, en algunos casos van a cumplir secundariamente otras funciones también. Pero la fundación de Bill y Melinda Gates se enfoca más en el desarrollo social, en entregarle herramientas a las personas de distintas partes del mundo para que mejoren su situación de manera sostenible en el tiempo, que eso se mantenga. Sostenible en el tiempo es algo que se mantiene en el tiempo, que se logra sostener. Eh, la Fundación para la Superación de la Pobreza acá en Chile también, ¿ya? Igual se las mencioné en la clase anterior y le expliqué en términos generales a qué se dedicaba, ¿ya? Y Educación 2020 acá en Chile también está relacionada con un enfoque de desarrollo social. Son instituciones, son organizaciones sociales que se dedican eh, a generar desarrollo social dentro de determinados grupos que son excluidos, obviamente, que son vulnerables, que tienen problemas sociales de verdad, ¿ya? Obviamente son algunos ejemplos, ¿no? ¿Ya? Son algunos ejemplos, hay muchos más, ¿ya? Y obviamente que cuando nosotros comenzamos a ver aquí vamos a encontrar eh, que hay de distintos tipos, ¿ya? Que hay de distintos tipos. Por ejemplo, si volvemos acá arriba, la Organización Mundial de la Salud es una organización de tipo gubernamental, según lo que hablamos, ¿ya? Y Bomberos de Chile es una organización no gubernamental, ¿ya? Y la Organización Mundial de la Salud es una organización de tipo no comunitaria, ¿ya? Eh, y la Fundación Red Migrante es una organización comunitaria. Entonces vamos a encontrar de los distintos tipos, vamos a encontrar, ¿ya? Es como la idea. Em, Sigamos. Y aquí tenemos dos funciones más eh, que son bastante específicas, que no las podemos encontrar en las que vimos anteriormente. Por eso es que hay que identificarlas o hay que distinguirlas, porque no las podemos incluir en la otra, o no están incluidas en la otra, ¿ya? Una de ellas es la protección medioambiental y animal, ¿ya? Y tiene que ver con el trabajo que desarrollan muchas organizaciones sociales, obviamente, en torno al cuidado, protección y preservación del medio ambiente natural, ¿ya? Es decir, dentro de un ámbito que no es tan específica y directamente social, ¿ya? Porque no tiene que ver con pobreza, con problemas sanitarios, con discriminación, eso es directamente social, obviamente, ¿ya?
Pero lo que tiene que ver con el medio ambiente, sí, forma parte de la sociedad, pero no es tan específica y directamente social, ¿ya? Por eso que la consideramos como una función distinta, ¿ya? Al desarrollo social, por ejemplo, que podríamos haberlo incluido ahí, pero no calza mucho ahí, es algo distinto. Y como es algo distinto, nosotros lo distinguimos como algo diferente, ¿ya? Por eso digo que es un ámbito que no es tan específica y directamente social, para explicar por qué lo estamos distinguiendo como una función diferente, ¿ya? Al desarrollo social o a alguna otra que hayamos visto, ¿ya? Es solamente por eso, ¿ya? Entonces, este trabajo que desarrollan muchas organizaciones en torno al cuidado, protección y preservación del medio ambiente natural supone una preocupación por el entorno biofísico. ¿Cuál es el entorno biofísico? Eh, Todo lo que es la naturaleza, digamos, exceptuando la flora y fauna, ¿ya? Lo biofísico tiene que ver con los bosques, las selvas, los cuerpos de agua, las montañas, etcétera. Eso es el entorno biofísico, ¿ya? Em, Cuando hablo de cuerpo de agua me refiero al océano, a los ríos, etcétera, ¿ya? A eso, ¿ya? Y también hay una preocupación por lo que es particularmente en la flora y la fauna que componen la biodiversidad del entorno físico, ¿ya? La flora y la fauna, ¿ya? La flora obviamente tiene que ver con todo lo que es vegetal, ¿ya? Con los árboles, con todas esas cosas, ¿ya? Y la fauna con todo lo que es animal, ¿ya? Eso en general, pero también este trabajo incluye lo referente a las acciones de protección de especies animales que son objeto o se encuentran en situación de abandono o maltrato, ¿ya? También nosotros lo mencionamos como un ámbito de acción, si se recuerdan en la clase anterior. Era un ámbito de acción, ¿ya? Eh, y tiene que ver con estas organizaciones, por ejemplo, que son animalistas, que se conocen como organización animalista, ¿ya? Que están en contra de lo que es el maltrato animal, por ejemplo, o lo que ellos consideran que es maltrato animal. Eh, y que generalmente se tiene que ver con cosas como como ir en contra de lo que es la producción de carne, el deporte donde se usan animales, ese tipo de cosas, ¿ya? A eso se enfocan, a combatir ese tipo de cosas se enfocan las organizaciones que son animalistas, ¿ya? Y también se enfocan por eh, atender cosas como el abandono animal, ¿ya? El abandono animal es algo que se puede considerar como maltrato, pero algo un poco distinto, ¿ya? Tiene que ver con la tenencia responsable de mascotas, ¿ya? Em, y también se dedican a eso, ¿ya? También se dedican a eso. Y las organizaciones que se dedican a eso, obviamente, una organización animalista, por definición, eh, no la podríamos considerar dentro de ninguna otra de las funciones que vimos antes, que no tienen que ver directamente con desarrollo social, eh, porque están enfocados no en las personas, están enfocadas en las especies animales, ¿ya? Eh, entonces las organizaciones que se dedican a esto son organizaciones muy especiales, en el sentido de que se dedican a algo que es muy muy particular, como es la protección medioambiental y animal, ¿ya? Obviamente que es un ámbito muy amplio, ¿ya? Pero es algo especial porque como que queda fuera de todo lo que tiene que ver con las personas, ¿ya? A eso me refiero, ¿no? De hecho, eso se refleja mucho, ¿ya? Se refleja mucho en algunas críticas que se realizan a los grupos animalistas, a Greenpeace, a ese tipo de organizaciones. Eh, y una de esas críticas tiene que ver con la acusación, digamos, con la acusación de que los grupos animalistas o las organizaciones sociales que son animalistas les importan más los animales que las personas, ¿ya? Pero eso no lo digo para ridiculizar la organización animalista, sino que para mostrar eh, lo específico que es lo específico que es la función que cumplen este tipo de organización, ¿ya? Que es una función, como les digo, muy muy particular. Eh, y por supuesto que esa acusación no sé, no vamos a entrar a ver si es verdad o es mentira, pero no, ese ya tiene que ver con otro tema.
¿Qué organizaciones cumplen con esta función, ya, de protección medioambiental y animal? ¿Ya? Algunas que ya hemos visto antes. ¿Ya? Greenpeace, por ejemplo, es la más importante. ¿Ya? PETA también. PETA tiene que protección animal particularmente. Greenpeace es como más medioambiental, ¿ya? De proteger el medio ambiente, el ecosistema, eh, la caza furtiva, por ejemplo, eh, la caza de ballena, ese tipo de cosas, ¿ya? Más, como más que tiene que ver más con el ecosistema natural, ¿ya? Y PETA tiene que ver más con la tenencia responsable de mascotas, digamos, combatir lo que es el abuso hacia las mascotas, el maltrato, etcétera, ¿ya? Y tiene que ver más con una realidad más urbana, ¿ya? Y eso a nivel internacional son dos organizaciones sumamente importantes, ¿ya? También bueno, acá en Chile tenemos Defensa Ambiental, Fundación Nehuenco, Fundación Guayanimal, ¿ya? Que están relacionadas y están abocadas a cumplir esta función de protección medioambiental y animal, ¿ya? Otra, resguardo y difusión del patrimonio cultural. También es muy parecida a la anterior en cuanto a que es algo muy particular, muy específico, que no la podemos ver tan claramente en las otras funciones, ¿ya? ¿Y con qué tiene que ver esto? Tiene que ver con el trabajo que desarrollan muchas organizaciones sociales en torno al cuidado, protección, preservación y difusión de aquello que se considera como parte del acervo o patrimonio cultural, ¿ya? Acervo o patrimonio cultural. Digamos, es la cultura que ha acumulado una sociedad. Eso se le llama acervo. Es como una acumulación de, digamos, de elementos, en este caso culturales. Eh, ¿Y qué supone este trabajo? Una preocupación por el resguardo de difusión de no solo del entorno físico. ¿Cuál es el entorno físico? La ciudad y la arquitectura urbana, por ejemplo, ¿ya? Sino que también de las diversas manifestaciones culturales relacionadas con el lenguaje, tradiciones folclóricas, el arte, etcétera, ¿ya? Es decir, hay muchas organizaciones que se dedican a esto, al resguardo y la difusión del entorno físico, ¿ya? ¿Y cuál es el resguardo? Tiene que ver con cosas como, por ejemplo, lo que hace la UNESCO, de declarar como patrimonio de la humanidad determinadas ciudades o determinadas construcciones de algunas ciudades, de determinados edificios, sectores, etcétera, ¿ya? Esa es una acción de resguardo, ¿ya? Porque como les explicaba yo también en la clase anterior, el hecho de que la UNESCO nombre como patrimonio de la humanidad a una ciudad, por ejemplo, como pasó con Valparaíso hace eh, a inicios de la década del 2000, eso le da otro estatus a la ciudad, la protege entre comillas, le da una protección, ¿ya? ¿En qué se traduce esa protección? En cosas como, por ejemplo, impedir que se altere la fisonomía arquitectónica de la ciudad. Lo que les conversaba respecto al tema del mall que se quería instalar en el Muelle Barón, ¿ya? Entonces, cuando la UNESCO declara como patrimonio de la humanidad una ciudad, la está protegiendo, entre comillas, le está poniendo, digamos, una protección, ¿ya? Eh, contra la alteración que puede sufrir por parte de distintos actores sociales, ¿ya? Y lo mismo pasa cuando la UNESCO declara como patrimonio a un edificio, a una iglesia, por ejemplo, como pasa con la iglesia de Chiloé, que también están protegidas por la UNESCO, ¿ya? Están declaradas patrimonio de la humanidad. O cuando lo hace con una obra de arte, ¿ya? Como alguna sinfonía de algún compositor, alguna obra de teatro, lo que sea, algún libro que se escribió, etcétera, ¿ya? También, o algún documento histórico que exista, ¿ya? Se le está dando un carácter de patrimonio cultural, ¿ya? Se está protegiendo ese patrimonio. Y eso mismo lo hacen otras instituciones que no tienen el alcance de la UNESCO, ¿ya? Que son más locales, pero también hacen lo mismo, como el Museo Nacional de Bellas Artes en Chile, que se dedica a resguardar y difundir el patrimonio cultural artístico que existe en nuestro país, ¿ya? Pintura, literatura, etcétera. Sobre todo eso, ¿ya? Eh,
La Fundación Beethoven también acá en Chile, ¿ya? Que también tiene una función que está más relacionada con la difusión de una manifestación cultural que es la música clásica, ¿ya? Difundirla significa darla a conocer en el público en general, en la población en general, en los niños, los jóvenes, etcétera, ¿ya? Y la Fundación Beethoven, por ejemplo, tiene esa función, ¿ya? De difundir no solamente la música de ese compositor, que el nombre tiene que ver con una cuestión más contextual, ¿ya? Por la importancia que tiene, digamos, este es un compositor, para el que no saben, ¿ya? Bueno, yo creo que todos lo conocen, ¿no? Sí, ¿ya? Em, no es solamente difundir la música de este compositor, obviamente que uno de sus propósitos es difundir la música de este compositor. ¿Y por qué? Porque se considera que es una de las manifestaciones culturales más importantes de la humanidad, ¿ya? Eh, Sino que también difundir todo lo que es las distintas manifestaciones de la música clásica. Y como les decía, difundirlo significa entregar información a la población, realizar conciertos, etcétera, ¿ya? Eh, y así vamos a encontrar una serie de otras organizaciones sociales, gubernamentales, no gubernamentales, ¿ya? Que, comunitarias, no comunitarias, etcétera, que se dedican particularmente a resguardar y difundir el patrimonio cultural de la humanidad o de alguna sociedad particular, ¿ya? Y también, repito, es una función social que no la podríamos encasillar en ninguna de las anteriores que hemos visto. Por eso que es algo muy particular y que es necesario que la distingamos como una función eh, distintiva que cumplen algunas organizaciones sociales dentro de la sociedad. Y por último, ¿ya? Por último, esta también, ¿no? Esta no eh, es sumamente importante, pero está muy, digamos, muy circunscrita a determinados tipos de organizaciones. En este caso sí, las organizaciones que cumplen la función de desarrollo territorial y comunitario local, eh, digamos que son las únicas que cumplen esa función, o son las que principalmente cumplen esa función, ¿ya? ¿Y con qué tiene que ver esta función que cumplen algunas organizaciones sociales dentro de la sociedad? Con el trabajo que llevan a cabo estas organizaciones sociales en torno a la representación y desarrollo de las comunidades territoriales locales, como el nombre lo dice en el subtítulo, comunidades territoriales locales. ¿Cuáles son las comunidades territoriales locales? Tal como nosotros vimos en clases anteriores, son aquellas comunidades cuya principal característica es basarse en un territorio específico compartido, ¿ya? Eh, Cuya principal característica es basarse en un territorio específico compartido. Hay un error ahí que lo voy a corregir. Esto debe ser singular, ¿ya? Esta palabra tiene que ir en singular, a eso me refiero. Eh, un territorio específico compartido. Eh, una población, un sector rural, etcétera, donde las personas comparten un territorio que es físico, ¿ya? Y que es muy delimitado, que es muy específico, ¿ya? Eh, y eso generalmente tiene que ver con una población, eh, un sector que es rural, una caleta. Esos son territorios específicos locales, ¿ya? ¿Y qué hacen estas organizaciones que se dedican a esto, al desarrollo territorial y comunitario local? Lo que hacen es representar los intereses particulares de las comunidades territoriales locales frente a las organizaciones del Estado, ¿ya? Entiéndase la intendencia, los ministerios, la Seremi, la municipalidad, etcétera. Son organizaciones del Estado, ¿ya? Entonces representan los intereses de estas comunidades frente a esas organizaciones del Estado, así como gestionar y conducir el desarrollo social y cultural de dichas comunidades mediante diversidad de acciones como proyectos sociales, iniciativas instancias deportivas, iniciativas artísticas, etcétera, ¿ya?
¿Y qué organizaciones se dedican a esto? Las que hemos visto, ya hemos mencionado muchas veces en distintas clases y respecto de distintos conceptos, ¿ya? Siempre las estamos nombrando y siempre nos damos cuenta que se dedican a algo muy, muy específico. Siempre las estamos separando, siempre las dejamos al último porque tiene que ver con algo que es muy, siempre muy, muy particular. La junta de vecinos, los comités vecinales, los clubes deportivos, amateur, los centros de padre y madre, los centros de adulto mayor, los conjuntos folclóricos locales, etcétera. ¿Ya? Todo ese tipo de organizaciones cumplen la función de desarrollo territorial y comunitario local. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las juntas de vecinos y los comités vecinales, ¿qué es lo que hacen? Representan los intereses de las comunidades locales frente a las organizaciones o los organismos del Estado. ¿Ya? Y eso es lo que hace la junta de vecinos y los comités vecinales, las asociaciones de junta de vecinos, que agrupan a a todas las juntas de vecinos y los comités vecinales muchas veces. Eh, lo que hacen es representar lo que la gente que vive en estas comunidades que son territoriales, lo que quieren. Cuando quieren instalar alarmas comunitarias en un sector determinado, se gestiona a través de la Junta de Vecinos, ¿ya? Y es el presidente o la presidenta de la Junta de Vecinos quienes van a las reuniones eh, en la que va, o el que va a las reuniones en la municipalidad y que tiene la posibilidad de hablar con el alcalde o con el encargado eh, de seguridad ciudadana o lo que sea, ¿ya? Pero en ese sentido representa los intereses particulares de una comunidad territorial que es local, de un grupo de personas que vive dentro de un territorio muy delimitado, muy pequeño, digamos, ¿ya? Y que tienen intereses como comunidad, y son comunidad porque digamos, comparten un interés que es digamos, el bienestar o mejorar las condiciones de vida de esa comunidad, etcétera, ¿ya? Y bueno, las juntas de vecinos hacen eso, representan los intereses de estas comunidades territoriales locales y lo representan de manera muy directa, ¿ya? Teniendo la posibilidad de eh, acceder a las distintas instancias gubernamentales, entiéndase municipalidad, intendencia, etcétera, ¿ya? Las personas que forman parte de las juntas que forman parte de la directiva de la junta de vecinos tienen esta posibilidad, ¿ya? Y quienes trabajan en este ámbito lo saben. Posibilidad de acceder a el alcalde de la comuna muchas veces, los encargados del DAEM, los encargados del CEFAM, etcétera, ¿ya? Pero no por temas personales, sino que para representar los intereses de su comunidad, ¿ya? Eh, y en el caso, por ejemplo, de los clubes deportivos, los centros de padre y madre, los conjuntos folclóricos, lo que hacen es gestionar y conducir el desarrollo social y cultural de las comunidades. ¿Por qué? Porque un conjunto folclórico que es local, que pertenece a una comunidad territorial, lo que hace en definitiva eh, eh, es conducir el desarrollo cultural de esa comunidad, es gestionarlo, porque es una representación, o es una manifestación, mejor dicho, de, digamos, la expresión cultural de esa comunidad. Entonces, los conjuntos folclóricos locales, por ejemplo, que pertenecen a alguna zona rural en particular, que es pequeña, alguna caleta, alguna población, ¿ya? Cuando los invitan a tocar alguna parte, etcétera, lo que hacen es representar eh, a su comunidad. Están representando eh, la expresión cultural de su comunidad, ¿ya? En definitiva, eso es lo que están haciendo. Por eso que gestionan y conducen el desarrollo social y cultural, ¿ya? Lo mismo con los clubes deportivos amateur. Un club deportivo amateur, que es un club de barrio, a eso me refiero, un club de fútbol de barrio, por ejemplo, ¿ya? Que participa en torneos de, de la Asociación de Fútbol Amateur, de Valparaíso, de Viña, de Quilpué, de donde sea, ¿ya? Lo que está haciendo es representar a la comunidad, pues está representando a la población X, al, digamos, a la caleta X, ¿ya? A la comunidad territorial a la cual pertenezca, la está representando, ¿ya? Y cuando participan en los torneos de fútbol, está representando
a la comunidad de la cual proviene. ¿Ya? Y eso se considera como parte de, o como un indicador de desarrollo social, ¿ya? Entendiendo eh, todos los aspectos positivos que tiene para una comunidad el tema del deporte, ¿ya? Y así con los distintos, los centros de padre y madre, es la misma lógica, ¿ya? Es la misma lógica. Entonces, obviamente, este tipo de organizaciones son sumamente importantes, ¿ya? Porque la expresión cultural, el desarrollo social, la representación de intereses de comunidades que son pequeñas, que están unidas por un territorio, no se podría llevar a cabo si no fuera por este tipo de organizaciones, ¿ya? No se podría llevar a cabo porque las organizaciones de mayor tamaño no lo van a hacer, ¿ya? Porque están dedicadas a otras cosas, ¿ya? Las organizaciones grandes como la Fundación Nacional para la Superación de la Pobreza, eh, el Museo Nacional de Bellas Artes, ese tipo de organizaciones son grandes, ¿ya? Van desde arriba hacia abajo, ¿ya? Desde lo macro a lo micro, digamos. Este tipo de organizaciones van al revés, van desde abajo, parten desde las personas mismas, ¿ya? Y desde los territorios específicos mismos, de ahí hacia arriba, ¿ya? Entonces por eso son tan importantes. Obviamente nosotros vamos a retomar este tema, eh, creo que en la segunda unidad, en la segunda o tercera unidad, no recuerdo, eh, sobre lo que son las juntas de vecinos, etcétera. Vamos a hablar más específicamente de eso, ¿ya? Porque tiene que ver con el desarrollo de las organizaciones sociales dentro del país, ¿ya? Eh, Así que con esto damos por finalizada la clase de hoy y también la primera unidad del módulo, ¿ya? Y los dejo invitados para la próxima clase, ya que va a tener que ver con la segunda unidad de esta asignatura, ¿ya? Lo espero para entonces.